raras las veces. Yo oigo las alabanzas, oigo la palabra, pero no es lo mismo. Así que usted es dichoso porque está acá. El Señor envía bendición, incluso esa lluvia también es bendición. Usted sabe cuánto calor hemos sentido todo el día. Solamente me ayudan para que yo no grite más de lo que ya estoy gritando. Vamos a ver en Efesios, vamos a comenzar. Vamos a ver en Efesios, el capítulo 6. Mire, la mayoría de versículos que vamos a ver usted ya los conoce. Efesios capítulo 6, el versículo 10, vamos a comenzar a leer desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos ver en esos dos versículos que necesitamos ser fortalecidos, pero ¿dónde y con qué? Dice fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. De eso le quiero hablar. Hay acechanzas, hermanas, bienvenidas, hermana Doris, Melissa, hermano Darío, que me alegro mucho de verles. Mire, hermanos, todos los días tenemos diferentes batallas. Mi batalla no es la suya. Tenemos diferentes batallas. Dice que nos tenemos que vestir de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues le tengo una noticia. Según este versículo, hay acechanzas del diablo. Y tenemos que estar firmes. Pero fíjese que no podemos a la manera suya ni a la manera mía. Dice que lo que necesitamos es la armadura de Dios. No es estrategia de nosotros, hermanos, sino es conforme el Señor ya lo estableció para cada uno de nosotros. Y entonces yo quiero que hablemos esta tarde sobre las acechanzas. No tanto en sí una acechanza, sino las diferentes circunstancias donde Jesús ya pasó para que usted y yo no las pasemos. Acabamos de estar cantando. A mí, pues las alabanzas son para el Señor, ¿verdad? No para que me gusten a mí, pero cuando la alabanza que estamos cantando está basada en un versículo de la Biblia, es lo mejor que le podemos cantar, conforme a su palabra, porque la inspiración es esta, la Biblia. Y qué bonito cuando cantamos de que el Señor nos va a dar gozo. Decía el pastor que hasta para ofrendar necesitamos deleite. Y tras este año del deleite vamos a caminar todo el año bajo esa atmósfera del deleite. Y usted y yo tenemos que esforzarnos para que se cumpla en cada uno de nosotros. El Señor ya envió la palabra, ya envió esa preciosa promesa del deleite. Ahora usted y yo agarrémosla, tomémosla. El Señor nos ha venido trayendo en diferentes circunstancias, diferentes batallas, como dice su palabra, como la luz de la aurora que va en aumento. Y usted no tiene que ser igual que como fue el año pasado. No tiene que ser igual incluso de como fue ayer, porque cada mañana se renuevan sus misericordias. Y si usted le cometió una falta al Señor, sepa que Él es fiel y justo para perdonarle. El Señor no quiere que usted y yo estemos dándonos golpes de pecho por nuestra culpa. Y cada vez, incluso hasta para levantar las manos, el acusador, ¿verdad? Lo que hiciste. Y ya la gente muchas veces deja de adorar. No permitamos que nos roben nuestra adoración. No permitamos que nos roben el momento entre usted y Dios específicamente. Podemos estar rodeados de muchas personas, pero Dios conoce su corazón. A veces hay más tristeza que gozo. Hemos pasado, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que sabía vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Significa que van a haber tiempos de abundancia, pero cuando llegue el tiempo de la escasez, que no se nos olvide que lo que hemos tenido de su mano lo hemos recibido. Vamos a ver en Juan el capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a ver desde el verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos. Mire, vamos leyéndolo despacito, porque yo quiero que ustedes, de verdad, hermano, el Señor nos hable. Dice, mire quiénes eran los que habían en ese lugar. Habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviesen. Estamos hablando de diferentes enfermedades, específicamente una necesidad de ser sano. Habían enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Todos los que estaban ahí estaban esperando poder llegar al agua primero para sanarse. Pero mire el versículo 5. Y había ahí un hombre. Ya se habló de los ciegos, los paralíticos, los cojos. Pero mire cómo es el Señor de específico. ¿Para quién era ese milagro? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, si usted ha leído, si usted ha oído, ¿cuántas veces el Señor Jesús sanó? No a todos les preguntaba si querían ser sanos, pero a este hombre el Señor, de entre todos los cojos, de entre todos los paralíticos, de entre todos los ciegos, el Señor vio a este hombre que ya tenía 38 años de estar enfermo. Y la pregunta que le hace Jesús, ¿sabe cuando se le acercó aquel ciego Bartimeo? También le preguntó, ¿qué quieres? Y Bartimeo le dijo, quiero recuperar la vista. Las preguntas que nos hace Jesús no siempre las hace. No a todos les respondía cuando le preguntaban, no a todos les hacía preguntas, no con todos dialogaba, pero con este hombre le preguntó, ¿quieres ser sano? Tenía 38 años de estar enfermo. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Hermano, yo no sé si usted atravesó o está atravesando una enfermedad. Tal vez no tiene 38 años, tal vez tiene menos, tal vez tiene meses, tal vez tiene días. Pero a veces estamos esperando que el milagro suceda sin que usted y yo creamos. Es necesario creer. Es necesario llenarnos de la gracia del Señor para que el Señor nos mire. La necesidad que tenía este hombre era de ser sano, y el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Qué le habría respondido a usted? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. A veces tenemos necesidad, pero ¿sabe cuál es nuestra respuesta? Pretextos. Es que, Señor, no tengo quien me meta, yo no puedo solo y no tengo quien me meta al estanque. Y así habían pasado 38 años. Yo no sé si un ser que usted ama está atravesando una enfermedad muy difícil, porque hay enfermedades más fáciles, ¿verdad? Se toma una aspirina, se toma 3 días de antibiótico y se acabó. Pero hay enfermedades que son procesos. Y ese proceso hay que pasarlo cuando llega ese golpe. El proceso de una enfermedad. Sepa que Jesús nos vino a sanar. Dice Isaías, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por las llagas de Jesús. Cada golpe que sufrió Jesús tuvo un propósito para usted y para mí. No para que le tuviésemos lástima. Cuando vemos la película aquella, ¿verdad? La Pasión de Cristo, o cuando usted lo lee, sino para que sepa lo que Jesús nos ama, el amor que el Señor tiene por usted y por mí, para que nosotros ahora seamos libres. Y el Señor llevó cautiva la cautividad. El Señor sufrió nuestras dolencias, sus llagas fueron para que usted y yo fuésemos sanados. Y ahora el Señor atravesó eso para que usted y yo seamos sanos.
Yo quiero ser sana. Usted no sabe, a veces no contamos las cosas que pasamos, pero yo quiero ser sana. Yo necesito que el Señor me sane. Amén. Esa es la buena noticia de este día, que Jesús no lo quiere ver a usted enfermo. Jesús no lo formó, no lo creó a usted para que viva enfermo. El Señor quiere que seamos sanos, quiere que nos sanemos. Amén. Tenemos que caminar bajo esa palabra, vivir bajo esa palabra, creerla y tomarla, lo que es de nosotros, ¿verdad? Llevarnos la porción. A mí, pues yo me he enfocado en eso últimamente, en lo que es mío, mi porción, que no voy a dejar que nadie me la quite, me la voy a llevar, lo que es mío, porque el Señor eso quiere para nosotros. Y la buena noticia es que no solo para usted, sino para usted y los suyos, empezando por ahí, ¿verdad? Para usted y los de su casa. El Señor quiere que seamos sanos. Entonces el Señor vino a traer sanidad. Y entre todos los ejemplos, pues vamos a leer solamente un ejemplo, que es el de este paralítico. Porque ya tenía 38 años de estar dependiendo de otros, estar dependiendo de que alguien más le ayudara. Y no había podido llegar el primero, siempre llegaba otro primero. El Señor Jesús nos ha venido a traer esperanza, porque nosotros, dice la Biblia, que tenemos esa esperanza que no avergüenza, porque el poder de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tan grande es el Señor, pero ha decidido estar en usted, ha decidido estar en mí. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Volviendo 3 versículos atrás, vamos a ver el capítulo 2, las bodas de Caná. Acabamos de estar cantando, Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha transformado el agua en vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vamos a hacer una pausa. Estaban en una celebración, de las celebraciones más hermosas que pueden haber, porque hay muchas celebraciones hermosas, pero estaban en una boda, en las bodas. Y se terminó el vino. Estando en la celebración de la boda, se terminó el vino. Jesús le dijo, en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Mire, hermano, estas tinajas estaban hechas para guardar agua. No había vino, pero si usted se fija, tampoco había agua ya. Porque las tinajas, el Señor les dijo, llenen estas tinajas de agua. En una boda donde había una escasez, y lo vamos a centrar en un matrimonio. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El mejor vino está hecho para usted y para mí, porque estamos viviendo los últimos tiempos. El mejor vino está reservado para nosotros. Ahora yo le quiero decir, si en su matrimonio ya se terminó el vino, si en su matrimonio ya no hay deleite, si en su matrimonio ya no hay gozo, ya no hay alegría, si en su matrimonio llegó a atacarlo la costumbre y ya no siente las mariposas en el estómago, ya no siente aquel suspiro que inconscientemente se hace. Quiero decirle que aunque usted no esté viendo nada, lleve a Jesús a su casa, lleve a Jesús a su matrimonio. No es un decir, es un hacer. Y aún en aquella área, porque todavía hay adolescentes, no estamos solo casados en esta reunión, pero aún en esa área, también en esa área,
también en esa área que llegue el deleite a su matrimonio. Que en esa y en todas las áreas que conllevan a la amistad, al amor, como dice el libro de Cantares, amiga mía, hermana mía, esposa mía, que venga el gozo y el deleite. Si usted siente que ya no hay esperanza, como aquel hombre, ¿verdad? En el valle de los huesos secos. Miren, ni siquiera eran cadáveres, ya eran huesos secos. Pero cuando viene el soplo del Espíritu Santo, se comienzan a formar tendones, los músculos, hasta que se convirtieron en un ejército. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo quiero decirle, hermano, que no sé de dónde usted viene en su matrimonio, porque tal vez en público sonríe, pero tal vez en privado hay golpes, hay palabras hirientes. Quizás no hay golpes, pero sí hay menosprecios. Tal vez uno de los dos prefiere irse a trabajar que estar en la casa. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea que esté causando que se acabó el vino. Lo que sea que esté causando que hay heridas que no se han sanado. Lo que sea que esté causando que se acabó el gozo. Acaba de estar nuestro pastor enseñando acerca del Salmo 128, cuando dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, su mujer será como vid fecunda que lleva frutos a los lados de su casa. Hay una función específica para la esposa. Y cuando dice vid fecunda, no solamente se refiere a que va a ser una mujer fértil, sino que va a ser una mujer que va a atender a su esposo en todas las necesidades, incluyendo las necesidades físicas. Sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo y que usted no se canse a pesar de lo que mire, que usted no se canse de orar, de pedir, de clamar, porque no es lo mismo orar que clamar, y es necesario que usted esté clamando para que llegue todo ese gozo a su casa, a su familia, y que si todavía no hay hijos, cuando los hijos vengan desde ya le pertenezcan al Señor, que sean hijos atados al altar del Señor, y que pase lo que pase, esos hijos van a permanecer, y si acaso se van a regresar, porque más que suyos son de Dios. Entonces es necesario que Jesús llegue a nuestros matrimonios, es necesario que Jesús llegue a nuestras casas, es necesario que el Señor sea el que gobierne nuestra vida, porque si el Señor gobierna mi vida, va a gobernar cada área de lo que yo haga, de lo que yo esté representando, porque sí, hermano, no podemos nosotros llevar un evangelio muy liviano, donde solamente nos acordamos de Dios cuando viene la escasez, donde solamente nos acordamos del Señor cuando ha golpeado una enfermedad, cuando hay una tragedia, sino que cada día de nuestra vida le digamos: Señor, gobiérname, Señor, acuérdate de mí, Señor, aquí estoy otra vez, y que llegue a sanar como un bálsamo, que si hay heridas, el Señor las sane, que si han habido, qué sé yo, toda clase de golpes en un matrimonio, el Señor sea el que restaure, el Señor sea el que sostenga aquel matrimonio, aquel hogar, aquella familia, y que aunque vengan tempestades, esté fundado sobre la roca. Amén. Así que la buena noticia es que el Señor no quiere que usted viva amargado, no quiere que usted viva triste, que usted viva enojado. El Señor nos ha venido a traer sanidad, nos ha venido a traer la paz, la armonía en nuestros hogares, una armonía genuina, hermano, aquella que no se va a acabar cuando ya se acabó la quincena, sino que aquella que permanece, porque Dios es quien nos sostiene. Así que llevemos a Jesús a nuestros hogares. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién dijo pasemos al otro lado? Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea que ya casi se hundía.
a causa de la gran tempestad. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Hermanos, ¿se imagina usted esta escena donde hay una gran tempestad que casi se hundía y el Señor Jesús estaba durmiendo? Ante una tempestad, Jesús tiene reposo. ¿Y sabe que Él es nuestro reposo? Jesús es nuestro reposo. Dice que Él estaba durmiendo. Es bien, aunque lo leamos varias veces, pero si nos detenemos a analizarlo, en medio de una tempestad Jesús estaba durmiendo. No estaba asustado, no tenía miedo, estaba durmiendo. Sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como quien dice, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No sé cuál puede ser la tempestad que ha golpeado a su vida o que está golpeando en su casa, pero cualquier tormenta, el Señor puede mandarla a callar. ¿Sabe usted que los discípulos sabían que Él les podía ayudar porque fueron y lo despertaron? Y no es que Jesús no estuviera con ellos, a veces el Señor guarda silencio y pensamos que se olvidó de nosotros o pensamos: el Señor ya no me quiere. El Señor está con nosotros y Él está dispuesto siempre, pero nos hace falta creer. Y yo no sé cuál pueda ser el problema que quizás a usted le impide que usted avance, quizás un problema que a usted lo está, mire, hasta que se le vaya el sueño, que se le vaya el hambre, que se le vaya la paz, que ande de mal humor. La gente de mal humor hasta sorda, ¿el qué? ¿No se ha dado cuenta? Se va toda aquella alegría. El Señor es el único, aunque usted vaya donde el psicólogo, el Señor es el único que va a hacer que se calme la tempestad. Y Jesús dijo: pasemos al otro lado. Es porque vamos a pasar al otro lado, aunque se levante la oposición que se levante. Si Jesús dijo: pasemos, avancemos, hermano, aunque tengamos muchos obstáculos, aunque nos encontremos con diferentes circunstancias difíciles, pero cuando el Señor está con nosotros, tengamos la paz, tengamos la confianza, tengamos la fe de que nosotros vamos a pasar al otro lado, porque dice el siguiente capítulo: y vinieron al otro lado del mar. Pasó lo que pasó, pero si Jesús está con nosotros, así como lo dice aquella alabanza tan bonita, ¿verdad? Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Es que es necesario, hermano. ¿Sabe que a veces como hijos de Dios nos desgastamos? No llorando porque lo alabo, no llorando porque lo adoro, sino llorando por la autocompasión. Como que ya se olvidó de nosotros, como que el Señor no escucha nuestras oraciones, y eso no es cierto. El Señor está con nosotros. El Señor quiere que usted y yo seamos más que vencedores. Quiere que usted y yo nos parezcamos a Él y que nos acerquemos cada día. Mire, el venir a la iglesia no es solamente porque, ay, qué bonita la armonía, la hermandad. No. El venir a la iglesia tiene un propósito, es que usted y yo nos preparemos para su venida. Y también para que vengamos a contemplar su hermosura. Así dice la Biblia, para contemplar su hermosura. Y a veces lo que menos hacemos es contemplar su hermosura y no tenemos la autocompasión o nos creemos más importantes. Mi problema es más importante que el problema de mi hermano, sino que nosotros estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia. Y si usted mira para atrás, no sé cuántos años usted tiene, sepa, acuérdese, no se le olvide de dónde lo ha traído el Señor, que no se le olvide de dónde lo ha levantado el Señor. Hasta aquí hemos llegado porque Él nos ayudó. Solitos no pudimos. Necesitamos del Señor en cada área de nuestra vida. Venga lo que venga, pase lo que pase. Que el Señor nos ayude a que nos mantengamos de pie, a que estemos firmes. Amén. Isaías 40. Este versículo usted se lo sabe de memoria. Isaías 40, vamos a ver desde el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, mira, hay una diferencia bien marcada. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor ha prometido, aunque pases por las aguas, no te anegarán, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque hay un propósito, y es que usted y yo crezcamos. Cuando pasa todo eso, no crea usted que es porque el Señor se está divirtiendo. Es que hay un propósito para que usted y yo avancemos, para que usted y yo no seamos siempre niños, porque nadie se va a venir a casar con una niña. La iglesia tiene que crecer y madurar para estar lista para casarse. Y ahorita tenemos todavía esperanza, ahorita todavía tenemos la oportunidad que Él sea nuestra fortaleza. Aquí dice que solamente Él, los que esperan en Él y los que lo esperan a Él, son los que van a ser renovados. Así que yo quiero bendecirlo con que sus fuerzas sean renovadas. Que sus fuerzas sean renovadas y en cada área de su vida y en su cuerpo, en su espíritu y en su alma, usted sea renovado. Así tenga los años que tenga. Como dijo Caleb, hace 45 años me prometieron ese monte y las mismas fuerzas que tuve entonces las tengo ahora. ¿Y sabe ese monte que tenía? Tenía gigantes y él lo iba a ir a conquistar, porque tenía la misma fuerza, porque no dependía de él, dependía de quien él había creído y en quien él había confiado, porque desde que lo mandaron a conocer la tierra vio los gigantes y no les tuvo miedo. El Señor quiere que usted y yo seamos libres de todo miedo, quiere que seamos libres de todo temor. Sabe que el miedo pone límites, el miedo nos paraliza y nos permite y no permite que nosotros avancemos. El miedo nos hace a nosotros quedarnos callados, pero el Señor no quiere eso. No temas, le dijo el Señor varias veces a los discípulos, los que andaban con Él, los que veían los milagros, los que lo oían, los que miraban todo lo que el Señor hacía, a veces tenían miedo. Así que cuando usted y yo tengamos miedo, solamente recordemos quién está con nosotros. Porque los discípulos muchas veces el Señor tuvo que decirles, no tengan miedo, no temas. Y otras veces tuvo que decirles, hombres de poca fe. Que nuestra fe se fortalezca, hermano. Si es que si nos regañan no es porque caemos mal, si nos regañan es porque nos están corrigiendo. Al que no se le corrige va a cometer el mismo error una y otra vez. En cambio, cuando nos corrigen ya sabemos que no hay que volverlo a hacer. Hay que alegrarnos cuando hay corrección, porque el que corrige es el que ama, porque es un padre. Si no nos corrigen, no nos aman. Parece, ¿verdad?, contradictorio, pero hay que alegrarnos cuando vienen esos momentos donde es necesario, como cuando al lápiz se le saca punta, ¿verdad?, para que pueda seguir escribiendo. Qué feo es que le saquen punta a uno, hermano, porque duele bastante. Pero tenemos la promesa que vamos a ser renovados, incluso con alas de águila. Qué bendición que Dios puso sus ojos en nosotros. Y tenemos que aprender a ser valientes. En Sofonías, casi es difícil encontrar Sofonías, pero si usted está leyendo Biblia de papel como yo, ya lo va a hallar. Mire, estos libros son bien cortitos, pero si usted los leyera va a ver que se va a deleitar. Sofonías 3:14. Sofonías está antes de Ageo. Dice el versículo 14. Si no lo ha hallado, óigame entonces. Sofonías 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Mire, hermano, este no es una sugerencia. No es una sugerencia. Se le está diciendo lo que tiene que hacer. Y dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Cuando viene el regocijo de todo corazón, no es efímero, permanece. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti,
nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se goza, el Señor se deleita y quiere que usted y yo también nos gocemos y también nos deleitemos, porque Él dice que calla de amor. Mire, hermano, hasta los juicios a los cuales éramos merecedores, hasta esos juicios han sido apartados. Y no solo fueron apartados, sino que también hechos fuera nuestros enemigos, al que nos acusaba, al que nos señalaba, al que nos odiaba, al que odiaba nuestra alma. Esos enemigos han sido apartados porque el Señor quiere que usted y yo vivamos con gozo, vivamos en un deleite continuo, hermano. No que seamos una iglesia triste, sino alegre, gozosa. Porque a veces estamos acostumbrados a sentir gozo y alegría cuando la billetera está gordita. Pero muchas veces eso se acaba. Muchas veces la refri está que ya no cabe la comida, ¿verdad? Y otras veces usted la abre y a veces hay tortilla y a veces hay agua helada. Pero hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén. Y si yo le diera el micrófono, yo sé que usted tiene muchas cosas que contarme y que ser agradecido con el Señor. Pero parte de esa alegría que el Señor nos quiere dar es que de verdad nos deleitemos. Las delicias del Señor, que nosotros las vivamos, las recibamos, que caminemos bajo esa sombra, bajo la sombra del amado, y que donde nosotros andemos el bien y la misericordia nos persigan. Que donde usted vaya, donde sus hijos vayan, usted pueda enviarles bendición y usted sepa quedarse tranquilo. Quizás no los está viendo, a lo mejor ellos están lejos trabajando, pero que allá donde ellos están, también ellos están siendo cubiertos por la mano de Dios. Porque así de maravilloso es el Señor. Dios no nos quiere bendecir a nosotros solitos. Nos quiere bendecir a cada uno personalmente, familiarmente y en este caso, congregacionalmente, que cada vez que nos reunamos le hagamos fiesta al Señor, porque Él quiere que seamos lo que Él es y como Él es, ¿verdad? Porque así nos formó a su imagen y a su semejanza, y Él se está gozando en medio de nosotros. No tenemos por qué permanecer nosotros quietos, ni mucho menos callados. Dice, canta, oh hija de Sión. ¿Sabe usted que muchos salmos dicen... David hablaba de todo el sufrimiento que iba pasando en ese momento, pero dice, pero yo cantaré, pero con mi cántico le alabaré, pero de mañana oirás mi voz y comenzar a cantar y comenzar a cantar. Y usted no necesita estar en la iglesia para cantar, porque imagínese hoy, ¿y cuándo volver a cantar? Hasta que venga otro culto. No, que el cántico del Señor esté en nuestra boca. Cuando Débora fue a pelear con Barak contra Sísara, cuando ya lo habían derrotado, Débora cantó y dijo, oigan todos lo que yo voy a cantar. Cuando el pueblo de Israel pasó el mar, del otro lado cantaron Moisés y María su hermana, un cántico de gratitud, un cántico de guerra. Cuando Ana, el Señor le otorgó el ser madre, cuando Ana llegó a ofrendar a su hijo, Ana tuvo un cántico. Y Ana decía, porque Él es mi roca y porque no hay Dios como mi Dios. Que todos sepan, tanto las potestades como su familia, como los que lo rodean. Así como usted alaba y adora aquí, así usted va a hacer en la casa. Allá no vamos a gritar porque estamos peleando. Si vamos a gritar, de gozo, ¿verdad? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Que seamos genuinos, hermano. Para ser genuinos tiene que permanecer en nosotros el Señor. Que no se quede aquí, llevémoslo a nuestras casas, llevémoslo a nuestros trabajos. Que todos sepan que usted se congrega. Imagínense gente años de estarse congregando y a veces los compañeros de trabajo no saben que va a la iglesia. Nosotros tenemos que ser como somos en todos lados, así como somos en la iglesia, ser en todos lados, ¿verdad? Porque ese va a ser nuestro testimonio. Nuestra vida es nuestro mayor testimonio. El último versículo que voy a leerle, que vamos a leer, está en 1 Corintios, capítulo 1,
Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mire, hermano, otra versión dice que es locura para los que no han creído. Consideran una locura la palabra de la cruz, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Le voy a poner a que repita algo. Repita: a nosotros. A nosotros. Es poder de Dios, nada más y nada menos que es poder de Dios. Y la buena noticia, otra buena noticia es que la muerte del Señor fue suficiente para que todas nuestras faltas, para que todos nuestros pesares, para que todo aquello que nos oprime, todo aquello que nos ha mantenido muchas veces débiles, fue suficiente para que usted y yo seamos libres. Dios quiere que usted y yo seamos libres, que no sigamos cantando con cadenas en las manos, con grilletes en los pies, que vamos a cantar, a danzar, a gritar, pero no avanzamos, porque a veces hay grilletes en los pies. A veces, mira, el Señor vino a dar libertad a los cautivos, porque hay muchos que todavía están cautivos. Hay muchos que incluso sirviendo tienen un ministerio y todavía están cautivos. Necesitamos ser libres. Dios quiere que seamos libres, una iglesia libre porque le conoció. Y la muerte del Señor Jesús, lo que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. El que Jesús haya muerto y resucitado tuvo un propósito. Cada herida que Él sufrió tuvo un propósito, para bendecir nuestros pensamientos, para bendecir no solo a nosotros, sino a los nuestros. Y yo insisto mucho en eso, porque hay hombres que se levantaron por su casa. David fue a pelear contra los amalecitas porque le habían quitado a las esposas y a los hijos. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando le había dicho al pueblo: ustedes elijan qué van a hacer. Si van a seguir los dioses que siguieron sus padres al otro lado del Jordán, pero yo y mi casa. Porque llega un momento donde usted ya no va a hacer lo que dicen los demás. Llega un momento donde usted se va a tener que despojar de aquello que lo ha mantenido a usted quieto. Y llega un momento donde usted va a tener que caminar. Va a haber un tiempo donde usted va a tener que correr. Va a haber un tiempo donde usted va a tener que gritar. Va a haber un tiempo donde usted va a tener que alabar. Va a haber un tiempo donde usted va a tener que quedarse callado. Pero hágalo, lo que le tenga, lo que le corresponda hacer, hágalo. Si vamos a cambiar, cambiemos de verdad. Yo hablaba esta semana con mi hija y le decía: lo que vamos a cambiar, lo que haya necesidad de cambiarlo, hay que cambiarlo. Escuchaba, ayer fuimos a comprar útiles y cuando me estaba despachando la muchacha que me atendió llamó a otra y se pusieron a platicar en lo que me atendía y pues tuve que oír la plática, ¿verdad? Porque estaban hablando y le dijo: ¿qué decidiste? Y le dijo la otra: lo voy a dejar, porque ya le pregunté a ChatGPT y ChatGPT me aconsejó, olvídalo. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? Que una computadora esté diciendo las cosas. No le estoy diciendo que usted y yo lo estamos haciendo. Lo que le estoy diciendo es que tenemos identidad y que tenemos que avanzar conforme a esa identidad. La identidad de que somos redimidos, que nos equivocamos y que fallamos, pero que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Que quizás a veces sin fuerza, hermano, pero aunque no tenga fuerzas, camine. Aunque no tenga fuerzas, avance. Si usted va a ser de los que va a hablar por los que no tienen voz, hágalo. Amén. No se quede callado cuando tenga que decir algo con la sabiduría del Señor. Y quédese callado cuando sea más sabio callarse que hablar. Amén. Que Dios nos ayude. Y Dios nos quiere ayudar. Esa es la otra buena noticia. Que Dios nos quiere ver mejor de lo que hasta aquí estamos. Nos quiere ver llenos de gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, para que usted ya no esté débil, gócese, gocémonos. Gocémonos en el Señor. Dejemos de mirar para atrás las cargas, los errores,
lo que hicimos y lo que nos hicieron. Y empecemos a mirar al Señor. Empecemos a mirar al blanco perfecto, que es el Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que le digamos, Señor, si hay necesidad de volver a empezar, pues vamos a volver a empezar. Eres bueno, Señor, y nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a tu palabra. Sabemos, creemos en tu palabra, que tú eres Dios, que tú moriste por nosotros y que resucitaste. Sabemos, Señor, que tú vas a volver. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Que nuestra boca se llene de tu alabanza, que nuestra lengua se llene de tu alabanza, que venga el gozo. Hermano, llame al gozo a su vida. Llamamos el gozo, llamamos al deleite, que venga el deleite a nuestro corazón, que venga el deleite a nuestra casa, que venga el deleite a nuestra familia, al trabajo, a los estudios, que venga el deleite a la iglesia. Llamamos el gozo y el deleite del Señor en esta noche, porque necesitamos, Señor, tu presencia. Necesitamos aferrarnos, Señor, a tu promesa. Gracias, Señor. Quizá cantemos la que cantamos hace poquito, Vino Celestial.